Estamos aquí porque no aceptamos el carpetazo del gobierno federal sobre la desaparición de nuestros compañeros estudiantes, porque no les creemos cuando nos dicen que fueron quemados, porque no nos conformamos cuando solo nos quieren entregar un puñado de polvo, de tierra o de cenizas en bolsa. Eso no es lo que queremos. Queremos que los devuelvan con vida. Queremos justicia. Queremos la verdad. Queremos castigo. Y queremos que esto nunca más se vuelva a repetir. Estamos aquí para evitar que la impunidad y el olvido triunfen. Esto no debe terminar como una fecha más en el calendario de las agresiones al pueblo de México. Desde 1968 a la fecha, cada 2 de octubre marchamos para no olvidar la sangre derramada por los estudiantes, heridos y asesinados por los proyectiles salidos de los fusiles del ejército, de ese ejército que dice Cienfuegos, el secretario de Defensa, que siempre ha estado al lado del pueblo y que ha sido leal a la justicia y a las instituciones. De ese ejército de asesinos hay mucha historia que contar. Pero Díaz Ordaz y Luis Echeverría quedaron impunes. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el reto para los estudiantes y el pueblo de México en este siglo XXI? ¿Vamos a marchar cada 26 de septiembre por años y años para recordar este agravio y que Enrique Peña Nieto quede impune? ¿Así va a quedar esta historia? ¿Para eso hemos hecho tantas marchas y paros? No, compañeros. Esto debe seguir. Estos cabrones no se van a salir con la suya. Debemos seguir luchando. Debemos seguir protestando. Estamos aquí porque no debemos quitar el dedo del renglón de lo que todos sabemos. Fue el Estado, fue el ejército, fue la policía en todos sus niveles. Fueron los partidos políticos en todos sus colores, amarillos, azules, tricolores. Fueron los narcos de todos los carteles. Fueron todos ellos en combinación, juntos, unidos en una orgía inenarrable de atrocidades. Se han fusionado en una química del terror. Se han mezclado en una sola sustancia apestosa. Apestan a impunidad, apestan a crimen, apestan a complicidad. Sustancia indisoluble, inseparable. Es la fusión de lo peor que existe en nuestro México. Por acá a esto le llamamos el narcoestado. Ayotzinapa nos ha despertado, nos ha abierto los ojos, ha puesto desnudo frente a todo México y al mundo ese narcoestado que priva en nuestro país. Y a pesar de ello, hay quienes afirman que solo pueden plantearse los cambios dentro de ese marco existente. Los que piensan que es posible transformar desde adentro las instituciones y mecanismos que se han vuelto inservibles para nuestro pueblo. Desgraciadamente, mientras no se logre un cambio general, esta historia continuará y está continuando. Hace apenas unos días asesinaron a un activista allá en Morelos, lo decapitaron, le amputaron ambas manos y lo aventaron al suelo para que todos lo viéramos. ¿Quién sigue, compañeros? ¿Quién sigue? Miren, vamos a ver las aplicaciones de física elemental de cuarto semestre de cualquier carrera de ingeniería, sin matemáticas, simplemente usando regla de 3 simple, ¿sí? Y cositas elementales. Y lo único que es creativo es que es la primera vez, hasta donde sabemos, que algún grupo de investigadores, el cual encabezo, pues se haya atrevido a enfrentar al Estado y decirle mientes y demostrárselo. A pesar de las amenazas de muerte, que hubo muchísimas en la primera y segunda semana después de que presentamos el informe el 11 de diciembre. No estaban acostumbrados a que alguien les dijera es mentira y se los demostrara, ¿sí? Bueno, vamos a empezar.
Miren, todas las fotografías son tomadas de medios públicos, porque nosotros no hemos ido ahí. Y algunas gentes carentes de materia gris nos han criticado y han dicho que por qué no hemos ido ahí, entonces no es válido lo que decimos. Muy sencillito, el médico no tiene que estar adentro de nosotros para poder saber qué nos sucede, o no tenemos por qué estar nosotros adentro de una estrella para saber su dinámica radioactiva y demás, su evolución estelar. Pues de la misma forma, miren, aquí se encuentra el vertedero, aquí está una persona para que aprecien más o menos las dimensiones, hay un montón de vegetación por aquí es por donde tiran la basura, por aquí presumiblemente tiraron los cuerpos. Si se fijan, no es una resbaladilla, entonces hay muchos problemas. Miren, empezando, a ver, si no son pelotas o no son cilindros, pues en un solo movimiento no llegan de arriba a abajo. Los tuvieron que haber aventado supuestamente cadáveres, que yo dudo que estén muertos, y les voy a explicar luego por qué. Los van tirando, entonces en cualquier lugar como este se atoran, y tendrían que bajar los 3 supuestos asesinos, recogerlos y aventarlos y vuelven a caer por acá. De los primeros problemas, bueno, hay alguna que otra roca por aquí, y además la gente pues iba vestida, compañeros, y la gente trae zapatos, y la familia siempre nos reconoce los zapatos. Fulanito, ahí están tus zapatos, muévelos, órale. Y así por el estilo, papeles de identificación. Algunos se pueden haber roto el cráneo contra una roca y haber quedado fragmentos de hueso, de sangre, y de ahí se pudo haber identificado gentes. Y luego vamos a poner más cosas en su verdadera dimensión. La primera pregunta que aparece aquí, compañeros, esto mide como unos 120 metros de longitud. La primera pregunta que aparece ahí es: oigan, ¿a qué horas ocurrió eso? ¿Alguien sabe? ¿Una manita piadosa? Nadie. Bueno, ocurrió alrededor de las 12 de la noche y estuvo lloviendo en zonas cercanas. En nuestro análisis no tomamos en cuenta lo de la lluvia, porque ya sabemos cómo son de llorones los de la PGR. Van a decir que si no teníamos un medidor ahí, pues no es cierto. Todos no lo tomamos en cuenta. Pero sabemos que era una noche muy cerrada. ¿Cómo le hicieron los que supuestamente bajaron los cadáveres por ahí para encontrarlos? ¿Qué acaso eran vampiros o cómo se llaman, murciélagos? ¿Traían sistema de sonar? ¿O traían sistema de visión nocturna tipo militares gringos? No, es un primer problema. Y bajar por ahí 43 supuestos cadáveres, compañeros, yo ya estoy en edad de tener parientes ancianos o viejos, y créanme que no es lo mismo cargar a un anciano que no se mueve por sí mismo, pero resiste. Uno le puede meter las manos por debajo de las axilas y lo transporta fácilmente. Bueno, un día inténtenlo con uno desmayado. Y además estos se supone que eran muertos fresquecitos, no hay rigor mortis. Se escurren, compañero, de las manos los desmayados o los muertos. Entonces, por ahí los bajaron a los 43, 3 personas en 5 o 10 minutos, y luego se bajaron acá a cremarlos, pues que se los crea su abuelita. ¿Ok? Miren, este es el tamaño del vertedero. Fíjense, esta es la zona de acá abajo. Observen que aquí hay árboles bastante más grandes que las personas. Hay árboles. La zona que está cremada o calcinada, más bien se dice, la tierra, es una zonita por aquí. Disculpen si a lo mejor hago el semicírculo en otro lado donde no se aprecie bien, pero es más o menos esta zona. Y tiene un diámetro de unos 4 metros. Y eso es según la foto y la escala de las personas y según el testimonio de los papás de los muchachos de Ayotzinapa que fueron ahí. Entonces, lo que ocurre es una cosa muy sencilla. Cuando uno observa con cuidado, y les voy a pedir que tomen en cuenta que aquí hay un montón de plantitas, miren, y estas fotos fueron tomadas el 16 de noviembre. Bueno, pues simplemente de ver la foto y de recordar lo que dijo el señor procurador, 1600 grados centígrados aquí, pues ni que fuera mago. Es imposible, compañeros, imposible. Pero suponiendo, sin conceder, que aquí fueran 1600 grados, tendría que demostrar cómo le hizo, pero no deberíamos ver todo esto verde.
todo esto verde no deberíamos verlo. ¿Por qué? Porque todo ese piso de plantitas se hubieran cremado, se hubieran calcinado, y el tamaño del fuego está, al rato lo vamos a ver, que todos estos árboles que están aquí no existirían. Pero ¿por qué digo yo aquí que no debería haber plantas? Pues porque resulta que al poner 1600 grados ahí, y él dijo 15 horas o 13, pues resulta que el suelo sufre transformaciones bioquímicas, se quema toda la materia que llamamos orgánica del suelo, lo que le da porosidad, se comprime el suelo, se vuelve más rígido. Incluso se han reportado casos en donde tienen talleres de cerámica, no de barro, compañeros, de cerámica, y lo que encuentran, pregúntenle a alguien allá por Puebla, es que el terreno se vitrifica, se vuelve como si fuera un poquito de barro vidriado, el suelo aquí, y eso no se observa. Entonces simplemente no son capaces de juntar 2 neuronas más que para robar al país y para traicionar a nuestra patria y para comprometer su futuro de ustedes. Eso es todo. Ahora, ¿qué ocurre? Unos 10, 15 centímetros hacia abajo se destruye toda la materia vegetal, y las semillitas, pues resulta que las que sobreviven se tuestan, entonces ya no tiene capacidad de germinación. Y aquí no deberíamos ver más que todo esto negro, y aquí ninguna planta, todo esto negro. Deberíamos ver mechoncitos no mayores que mi mano, uno que otro por aquí, 2, 3, 5, 10, no más. ¿Por qué? Pues porque llegan los pajaritos, las aves, y defecan algunas semillas que pueden germinar, y ahí veríamos unos pringuitos de verde, que es el mecanismo que ya sabemos de cómo se trasplantan las plantas en las islas volcánicas de nueva creación. Entonces todo esto nos comprueba a mes y medio, así nada más de ver esto. Ese es un dato, compañeros, es falso lo que dijo el señor procurador. Tendría que estar vidriado el suelo, no debería estar verde ahí, y todo eso que está ahí verde debería estar negro, no debería haber una brizna de materia orgánica de todos estos árboles. Digo, nada más para que vean que con la ciencia no se juega. Miren, el señor procurador el 7 de noviembre dijo, cremaron ahí estos barbajanes a 43 cadáveres con tantita leña, unas ramitas, con tantito petróleo, unas llantas, piedras y plástico. Bueno, pobrecito, el señor no sabe que las piedras no son combustibles, excepto que sean piedras de shale, ¿no? de pizarra, que esas sí se prenden porque tienen combustible en forma natural. Ok, vamos a ver la historia. Miren, nos podríamos ir hasta la prehistoria, pero aquí está una pira romana, en el Imperio Romano. Este es el arreglo para cremar gente de clase pudiente. Vean el diámetro de los troncos, son más o menos 4 pulgadas. Vean la cantidad de leña, son aproximadamente 900 kilogramos por cadáver. Vean que ponían una base. Ok, a la gente pobre no la cremaban con tanta leña porque el combustible en el pasado era bastante caro, entonces no lo cremaban, nada más lo chamuscaban. ¿Y qué es eso de chamuscar? Bueno, le ponían un poquito de leña para que se consuma toda la materia orgánica del cuerpo, los músculos, la piel, la vestimenta que le ponían, los nervios, etcétera, pero los huesos quedaban tal cual. Y entonces había osarios familiares para los pobres, para los jodidos. Siempre ha sido diferente. Una cosa es rico y otra cosa es ser pobre. No sé por qué, ¿verdad? Miren, actualmente en Nepal, ¿cómo creman cadáveres de bebés, de niños? Ahí están, miren, le tienen que poner cierto espacio entre las piras, aunque sean chiquitas, pues para no quemarse entre ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra. Miren, aquí está la cremación de un jovencito en la India, más o menos pobretones, fíjense que son medio desechos de ramas.
pero no son 3 ramitas, son del orden de 700 kilogramos para cada cadáver. Un especialista hindú que está tratando de conservar los bosques, pues muy preocupado, comenta en escritos que pues con la cremación de 8 millones de cadáveres al año en la India, pues el problema forestal que conlleva no es trivial. Incluso están proponiendo tener otro tipo de crematorios que reduzcan el consumo a 1/3 de esa cantidad. Ahora miren, aquí, ¿qué es lo que vemos ahí? Ahí lo que vemos es una pira en donde hay acomodados aquí 15 cadáveres de jovencitas que fallecieron en un accidente de tráfico en el año 2008. Vean que la altura es aproximadamente de 1 metro de leña y el ancho es un poco más del largo del cuerpo y el largo son 20 metros. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros para lo de Cocula? Pues para simular algo matemáticamente viable en la dirección de lo que dice el señor procurador y hace suyo, pues vamos a suponer que es cierto lo que él dice y vamos a concluir lo que tengamos que concluir, y lo que concluimos, pues en el título de la plática ya está. Entonces, ¿qué vemos aquí? Miren, hay una distancia prudente entre las personas deudos y la pira, son como unos 15-20 metros. Fíjense que hay muchísimo humo aquí. ¿De dónde proviene ese humo? De la combustión imperfecta de la madera y de las grasas corporales. ¿Por qué necesitamos tanta leña? ¿Por qué acaso los romanos y los habitantes de la India son estúpidos? Pues ¿por qué no le tomaron la palabra al señor procurador? Porque una cosa es quemar a la gente y otra cosa es cremarla. Quemarla es muy sencillo. Está el cadáver, le pones tantito combustible y como tenemos en la materia seca que el 60-80% de nuestro peso es agua, pero en la materia seca el 20-30% es grasita, en algunos más, le ponemos algo de combustible y eso empieza a encenderse y se queman todos los músculos y quedan los puros huesos, pero quedan en un estado elástico, o sea, elastoplástico que se llama. ¿Qué significa? Acepta ese tipo de esfuerzos, así o torcerlos, y no se rompen fácilmente. Mientras que si los cremamos, estos los llevamos a 900, 1200 y los mantenemos ahí 1 hora y media o 2 horas, se vuelven muy duros, muy rígidos y muy frágiles. Es equivalente a que si nosotros quisiéramos romper un juguete de un hermanito, de un hijito, que es de plástico y le podemos estar dando de martillazos y no se destruye fácilmente. Pero si cogemos un objeto de vidrio, nos vamos a dar cuenta que es muy rígido, muy duro, pero es más fácil romperlo. Es algo equivalente, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a la madera. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos 3 arreglos de estos con espacio de unos 3 metros entre arreglo y arreglo para que circulen las personas en el fondo de Cocula sin que se hubieran quemado. Nada más que hay un problema. El problema es que cuando uno pone este arreglo en relación a la zona donde hubo calcinación del suelo, pues estos arreglos son como 30 veces más grandes en área, y aún así, aunque quisiéramos que cupiera en la zona de la base, no cabrían. Y el otro problema es, ¿se acuerdan de la ladera? Bajen por ahí troncos que no pueden ser ramitas porque se consumen rápido, ni troncos muy grandotes de un diámetro grande porque no dan la temperatura, durarían mucho pero no darían temperatura para cremar los huesos. Y aquí en México no hay la tradición de cremar cadáveres con leña. Tendrían que haber pedido con meses y seleccionado árboles de cierto diámetro, haberlos cortado, que se hubieran secado, haberlos transportado, 2 trailers llenos de madera. Luego, ¿quién los baja? Los macheteros. Ya vieron la inclinación por donde lo tenían que bajar. ¿Sí me explico? Y serían 10
gentes trabajando 6, 8 horas. Ahí en la ladera se deberían ver cortezas de tronco de más o menos 4 pulgadas de diámetro. ¿Me explico? Y implicaría algo terrible para la autoridad, que implicaría una premeditación, alevosía y ventaja. ¿Sí? Ahora, supongamos que por el lado de la leña no nos vamos. Ahora vamos a ver las llantas. Porque él dijo unas llantitas, ¿no? Bueno, miren, aquí se ven 3 llantas. Y fíjense la humareda, bastante negra. Imagínense 995 llantas, que son las que se necesitan de tamaño de auto de pasajeros para cremar los supuestos 43 cadáveres. ¿Qué implica? Pues implica, cada llanta pesa 10 kilos, de esos 10 kilos, 7 kilos son material equivalente a petróleo, que permite la incineración, y 2,5 kilos son de acero. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué importa? Ah, pues es que hay una cosa, y es que la química y la física nos dice que la materia se conserva si no hay reacciones radioactivas. ¿Cómo queda una llanta en forma de quemazón parcial? Pues aquí están todos los alambritos y aquí están los restos de lulito. Ahora, ¿ok? Eso no se vio en forma masiva. Tenía que haber habido de estos alambritos, si no se fundió el acero, tenía que haber habido 2.500 kilogramos de rollos de alambre. Esto es 1.000 rollos de alambre de acero al carbón. Ahora miren, para tener una idea, no estamos hablando por hablar. Aquí está un señor en un depósito de llantas y aquí está el alambrerío, ¿ok? Bueno, ahora fíjense nomás la capacidad de imaginación autoritaria, perversa y criminal del señor Murillo Karam. Bueno, entonces, el señor dijo que 1.600 grados de temperatura en esa zona, la que ya les mostré. Hay un problema. Este acero es acero al carbono, funde entre 1.500 y 1.450 grados, 1.450, 1.500, ahí se funde. Tenemos 2,5 toneladas de este alambrerío. A ver, vamos a repasar un poquito. Acomodan las llantas, emplean mucho tiempo, arriba de las llantas ponen los cadáveres, le prenden fuego y luego se va consumiendo todo el plástico, se van cremando los huesos y al final queda un poco de plástico y queda acero de este, pero a 1.600, compañeros, pues ya no puede quedar sólido. Entonces, ¿qué veríamos? Charcos de acero. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer con los huesitos? Si el señor procurador dice que tiene bolsas llenas de huesitos. Ah, carambas, los hacía flotar en el aire, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué? Pues porque resulta que vamos a tener un charco aquí con pasitas, pero no pasitas, compañeros. Todos los huesitos, producto de la cremación, inmersos, medio flotando en el acero. Cuando se enfría ese charco de acero, pues tendríamos placas de acero con huesos incrustados. ¿Cómo lo sacas de ahí? No se puede, ¿sí? Ok, bueno, si le preguntamos hipotéticamente al señor procurador, oye, ¿estás de acuerdo que si no nos quieres ver la cara de imbéciles, esa hipótesis no puede ser cierta? Ok, bueno, vámonos por la hipótesis de que había un montón de estos rollos. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Sí me explicó? ¿Dónde están todos estos rollos? ¿Sí? Tampoco lo explican. Miren, entonces, queda claro que como una columna de 1.000 llantas en incendio se ve desde decenas de kilómetros y no se reportó, pero además, miren, son hasta torpes intelectualmente. Nos creen, una cosa es que nuestro pueblo sea ignorante en muchos aspectos, porque el 70 millones de mexicanos vivan en la extrema pobreza, y otra cosa es que seamos imbéciles, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Hay una ley que prohíbe tirar llantas en esos basureros, es una ley que protege los ecosistemas.
¿De dónde caramba sacaron, en su caso, 1000 llantas? ¿Quién las llevó? ¿Sí? ¿Por qué no se notó? Pues ¿qué? ¿Era humo invisible o qué? ¿Por qué no se notó toda esa humareda? ¿Me explico? ¿Por qué no se notó la humareda? Pues porque no quemaron las llantas ahí. ¿Por qué ninguna empresita de esas que venden y compran desechos como cartón, aluminio, cobre, fierro, papel y demás, ¿por qué ninguna tiene los 1000 rollos de las llantas? Pues porque no se quemaron. ¿Me explico? Así de fácil. ¿Por qué ninguna compañía hubiera aceptado un acero con huesos incrustados? Pues porque lo van a acusar de asesinato. ¿Sí? Entonces, esas dos alternativas están cerradas en los hechos, compañeros, no es ilusión. Bueno, entonces la única otra alternativa es que los hayan cremado en un crematorio moderno. Miren, esto mide más o menos unos 2,50 de alto, unos casi 2 metros de ancho y de profundo unos 3 metros de largo. Esta puerta se levanta verticalmente, por aquí se introduce el cadáver normalmente con un poquito de ropa, sobre un cartón, sobre una cuestión especial que es simplemente una planchita de cartón más o menos rígida, lo meten ahí y lo creman. Una vez que lo creman, resulta que levantan un poquito la puerta y por aquí meten un aparato que no es más que una varilla con una palanca así vertical y arrastran todos los huesos hacia una abertura que hay por dentro que da lugar a este compartimiento y ahí recuperan todos los huesos de la cremación y no apagan el horno no lo apagan y por ahí, como ya abrieron tantito la puerta, meten el siguiente cadáver y así sucesivamente. ¿Sí? Miren, yo les hablo de los aspectos técnicos porque les tiene que quedar muy claro que nos quiso ver la cara todo el Estado mexicano, todos los que no repelaron contra esto son cómplices, por acción o por inacción. Miren, esta es la forma en que quedan los huesos después de una cremación. Este corresponde a un juego de recoger los restos de Auschwitz y todos son blanquitos, excepto que por la iluminación se ven grisecitos, pero vean cómo están rotitos y harinita para nada. Ahora, nos dice el señor procurador, los agarraron ahí a martillazos y con golpes los arrojaron a polvo. Ah, caramba, pues ¿qué era, Superman? O entonces, ¿para qué se inventaron estos aparatos? Estos aparatos se llaman cremuladores y sirven para reducir a cenizas, a arenita, a los huesos de las personas que hayan sido cremadas. Y esto de aquí, visto desde arriba, no es más que una superlicuadora. Estas son cuchillas de una aleación de acero especial, muy resistentes a la abrasión, y entonces aquí ponen los huesos, esta tapa la bajan y le dan por varios minutos hasta convertirlos casi en harinita, pero no totalmente. Este de aquí es uno que se usó en el campo de Auschwitz. ¿Por qué Auschwitz? Porque son militares y porque ellos querían borrar evidencia, igual que aquí en México. ¿Sí? Miren, vamos a ver cómo le hacían. En general, en casi todos lados, a menos que sea muy chiquita la cremaduría o la funeraria, tienen dos crematorios. Fíjense cómo aquí en Auschwitz había un carrito aquí y otro carrito aquí, todos lo tenían muy organizadito para ahorrar energía y costos. Si no se requiriera esto, pues seguramente se ponían a hacer lo que dice el señor procurador, que es una falacia y una mentira. Miren, aquí están los restos y aquí se señala un medalloncito en donde llevaban el control de cada cremación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace la cremulación ahorita? Esta es la parte inferior de un cremulador y aquí vemos a un técnico superatlético
que está arrojando los huesitos para adentro. Y vean cómo las condiciones de higiene son wow. O sea, aquí no hay de que te contaminan las cenizas de tu pariente. Miren, bueno, con un poco de tabaco parece, ¿verdad? Pero son accidentes del oficio, cajas del oficio. Pero ahí está el cremulador. Si no se necesitara, pues si fuera con un golpecito, pues cualquiera lo haría, ¿verdad? Y estos ni que fueran tontos, pues ¿para qué gastan tanta energía si es como dice el señor procurador? ¿Cómo quedan los restos? Miren, polvito y huesitos de alrededor de medio centímetro, ¿ok? Y fíjense, la coloración es muy homogénea de todo esto. ¿Qué es lo que nos dan cuando vamos por los restos de un deudo que cremaron? Nada más nos dan el polvito, ¿y compañeros? No se vayan a creer que les dan todo. O sea, les dan el polvito porque hay estándares y hay costos. Entonces agarran un colador metálico y sas, como si fuera a hacer harina cernida, sas, y los huesitos, los restos que quedan, se van juntando en una bolsa común, y esos no reciben ni bendiciones, ni agua bendita, ni nada. Van a la basurita, ¿ok? Digo, es la realidad. Mire, yo no era experto en esto, pero se hace un experto a fuerza. O sea, los universitarios, a ustedes les va a tocar, tienen que hacer un juramento cuando se van a recibir. Y en el juramento juran poner sus conocimientos al servicio de la nación, de su pueblo, de la patria, a no mentir y a no usarlo en contra de las mayorías. Pues yo estoy así, cumpliendo con mi juramento, ¿me explico? Que otros como Caram sean unos criminales, pues esa es su responsabilidad. Miren, un poquito de humor porque la situación está dura, ¿no? Entonces le hacemos como tragicomedia porque si no, al rato salimos todos arrastrando la cobija. ¿Se acuerdan del comercial ese de la Cheyenne, apa? ¿Sí se acuerdan? Bueno, algunos sí. Aquí está una foto de la reconstrucción. Aquí los aventábamos y etcétera, y ahí los baleamos. 43 menos 15 que llegaron sofocados. Ok, quiere decir que aquí asesinaron a 28 a balazos. Miren, hay muchas cosas que yo no entiendo. Yo de plano, yo creo que el señor Murillo Caram viene de otra galaxia o lo educaron en la casa de las brujas o no sé, en algún lado. ¿Por qué? Porque miren, si yo fuera compañero de estos 28 que llegaron aquí y acabo de pasar por 1 o 2 horas de una balacera tremenda, he visto morir compañeros, he visto que los hieran a otros, nos han agarrado a fregadazos, los soldados no me ayudan, etcétera, y me amarran y me llevan por un camino, no traigo el mapa aquí, pero está a varios kilómetros de la ciudad más cercana, y está en despoblado, compañeros, es un camino de tierra, y me llevan 5 o 6 kilómetros por ese camino, y de noche. Pues ¿qué? ¿Me llevan aquí a Six Flags o qué? ¿O me llevan a un baile de 15 años? Obviamente sé que me van a matar. Entonces, ¿cómo carajos quieren que aceptemos que cuando llegan aquí, ok, llegan amarrados? Miren, ¿qué haría cualquiera al que lo bajen al primero? Te desamarran para que bajes a los otros. Y está oscuro. ¿Uno qué es, corderito o qué? Pura sombrilla. Se pela uno, ¿no? Pero bueno, supongamos, dentro del inverosímil de la situación, eran puros corderos o venían drogados o no sé qué pasó. Y además, conociendo a los muchachos de Ayotzinapa, yo no lo creo. Bueno, aquí los ponen paraditos y luego los ametrallan. Yo no entiendo, porque entonces son 28 y ellos son 3. Bueno, ¿qué les voy a decir? Estate quieto, no te muevas, te voy a ametrallar. Se me hace raro. Yo no sé, pero se me hace raro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna pared. No hay impactos de bala porque no hay paredes. Entonces, uno por ahí, otro por allá, otro por acá, se van a balacear entre ellos. ¿Sí entienden la ilógica estúpida de estos señores? Pero bueno, los ametrallan, ni modo. De alguna manera los ametrallan y no se van. Bueno, ¿alguien sabe cuántos litros de sangre tiene el ser humano? ¿Usted, compañero de la cámara? ¿Cuántos calculan?
5. Miren, está en el medio, entre 4 y 6, depende del tamaño. Todos estos jóvenes son atléticos de 18 a 22 años, de 4 a 6 litros. Supongamos con los balazos, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ocurre? Pues de esos 6 o 5 o 4, pues por lo menos se derrama 1 litro de sangre o 2, y 1 por 28 pues son 28 litros, y 2 por 28 pues son 56 litros, y se va a tirar aquí, y aquí no hay pavimento, es tierrita, miren, ellos nos pasaban el video, y la tierrita pues es porosa, se moja con el agua y se va para abajo, y si la sangre es recién tirada, se infiltra, solo cuando ya tiene tiempo se coagula. Entonces, en toda esta zona, compañeros, debíamos ver un manchón central y manchas periféricas de los supuestos 28, y ahí un chingo de sangre, ¿sí? ¿Sí? De nuestra gente, supuestamente. Y supongamos que no llovió, pero si llovió es lo mismo. Bueno, ok, el sangrero. ¿Y qué? ¿Por qué no buscaron el ADN ahí? ¿Sí? ¿Por qué no lo buscaron? Sí, miren, como yo digo, la Cheyenne, pues ¿dónde está, zapá? ¿Y el ADN, apá? ¿Me explico? ¿Dónde está el ADN? ¿Por qué no lo buscaron ahí? ¿Sí? Fíjense cómo nos hipnotizan con los medios masivos, no nos dejan ver la verdad. Afortunadamente para nosotros, hay unos programas que se llaman CSI, ¿sí? Y con eso no contaban, efectos colaterales del atarantamiento colectivo, ¿me explico? Entonces ya sabemos que hay ADN, ya sabemos que está en la sangre, ¿sí? Bueno, se llama huella genética. ¿Quién? ¿Quién lo descubrió como técnica? Pues el doctor Alex Jeffries, de la universidad esa que no se pronuncia su nombre, y en el año 84. Entonces, compañeros, ahora, hay un montón de problemas, ¿sí? Hay un montón de problemas porque resulta que cuando se mezclan sangres de 2 personas, no se puede sacar el ADN bien, pero sí hay antígenos genéricos que simplemente tomando una muestra de ahí y se sabría si esa mancha de sangre es de sangre humana o de animales distintos a los humanos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Me explico? Miren, más fácil, donde está mezclado, que sería la zona central, pues ni modo, no podemos determinar los supuestos 28, pero en las orillitas, ahí no está mezclado, y no se necesita mucha sangre, compañeros, se necesitan 10 moléculas equivalentes de ADN para sacar el perfil de ADN, y eso está en una gotita que es más pequeño que la punta de un alfiler. Entonces, que no vengan con historias, ahí los podían haber determinado por lo menos de unos 6, 8, si ahí hubiera sido, y con un análisis genérico dicen, esto fue sangre humana. Ninguna de esas dos cosas las dijeron, y podrían evaluar la cantidad de sangre que hay en toda esa zona, y podrían decir, hubo un derramamiento aproximado entre 20 y 40 litros, bueno, pues por lo menos se murieron ahí unas 20 gentes, ¿me explico? Puro mentirero, compañeros, nada más nos dan atole con el dedo, pero se les acabó el dedo y se les acabó el atole. Ahí está una foto de la misma fecha, en proceso, en página de portada, vean que hay un montón de plantitas, puro mentirero, eso no debía estar ahí, ¿ok? Miren, ahora, nos quieren hacer creer que fueron los narcos, por el amor de Dios, ni que fuéramos imbéciles. Miren, yo lo he comentado con un montón de periodistas, les estoy hablando de más de 20 periodistas, si algo me ha perseguido últimamente, además de los aparatos de represión, son los periodistas, ¿sí? Y he platicado con ellos un montón de veces, y yo les he dicho, de los 20 y tantos mil casos de muertos por pleitos entre grupos de narcos que se disputan territorios y la ganancia y demás, díganme un solo caso en que los narcos
hayan cremado un cadáver. No existe uno, compañeros. Entonces, así, estamos hablando de información genérica, indirecta. Miren, ¿qué hacen? Ah, carambas, miren, los cadáveres sí sueltan sangre cuando los abalazan, los balacean, digo. Es una escena real, ¿eh? Así queda. Digo, perdón, este no es apto para niños. Miren, los cuelgan de puentes, ahí están, encuerados o vestidos, según quieran asustar. Y los despiezan, ese no lo quise poner porque sí está más gacho. Pero los despiezan y los avientan para un lado y para otro, y en la casa de un amigo y de otro para asustar. Y el último, bueno, está la del pocito, que es el pozolero, ¿no? Perdón, la de la cazuela, el pozolero. Cuando son más o menos importantes, los echan en una tina con ácido o con sosa cáustica y los desbaratan hasta donde pueden. Es a lo más que llegan. Ellos no saben si ADN o lo que sea. Ellos nomás saben drogas, recibir órdenes de sus jefes que despachan en la Casa Blanca de Washington, y ellos son corderitos sin saber, pero ellos, su papel es matarnos gente, alebrestar acá la paz social, ¿sí? Correr a la gente de lugares donde va a haber minas, aterrorizarnos para quitarnos el petróleo, todo beneficia a los güeritos del norte. Miren, a lo más que llegan es, hacen un pocito, meten el cadáver, le echan un poquito de gasolina, nada más para borrar las huellas digitales y los rasgos faciales. No llegan a más, ¿eh? Claro, si alguno de ellos llega a venir a ver alguna plática mía, pues probablemente ya van a agarrar otras técnicas, pero esperemos que no. Ahora miren, ¿qué repercusión ha tenido esto? Para que tengan una idea del impacto que puede tener la ciencia cuando se usa, así sea en forma rudimentaria, en beneficio del pueblo, aclarándole al pueblo. ¿Aclarándole qué? Pues por ejemplo, en una plática que dimos donde hubo presencia de un muchacho de la normal de Ayotzinapa, pues me dijo, oiga doctor, es que su plática es muy sencilla, aborda los temas fundamentales y lo puede entender hasta un niño de primaria. Si no lo pueden entender los otros es porque no quieren. Hemos demostrado en base de las leyes de la termodinámica, de manera amistosa, que es imposible que se hayan cremado 43 cadáveres en el basurero de Cocula, y dijimos muy clarito que tenía que haber sido en incineradores o crematorios profesionales. Solo pueden ser privados o pueden ser militares o del ISSSTE porque hay un convenio. Así lo hicimos saber en la jornada, el 11 de enero, con San Juana Martínez, una extraordinaria reportera muy valiente, porque me le aumentaron el nivel de amenazas, ya no nomás a ella, también a su familia, de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Por sacar adelante en el periódico de que lo más probable es que había que buscar en los crematorios del ejército, pero ya no nos pudieron matar, como van a tener que inventar un aventoncito en el metro, un carro que se sube en la banqueta, ¿sí? Cositas de esas. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense, ahora ya en Guerrero nadie quiere decir que tiene crematorios. No sé si leyeron Proceso, ya nadie quiere decir que tiene crematorios, ¿sí? Hay 60 cadáveres que no son cremados y 60 que sí fueron cremados, y nadie sabe quién es quién o cómo estuvo la cosa. Entonces, yo nada más les quisiera decir, no hay prueba alguna, ni siquiera con el caso de Alexander Mora, de que esté muerto. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos matemáticamente que corresponden a otra situación distinta al resto de esos huesos. ¿Qué pasó? Se los pudieron haber quitado estando vivos, un dedito, una muelita. Los zancocharon y los echaron en bolsas de huesos que sí fueron cremados a 900,000 grados. Y para que tengan una idea, es más fácil que eso ocurra. Para que ocurra eso es más fácil encontrar un bote de leche en toda la galaxia en la que vivimos, a que sea cierto lo que dice el señor procurador, ¿sí?
Y si queremos, oh sorpresa, los dos huesitos que pueden identificar ADN pertenecen a la misma persona, es más fácil encontrar un bote de leche en un billón, en español, billón de billones de universos, a que tenga razón el señor procurador. Todo lo que ha dicho es una mentira, adecúa elementos de verdad, pero él sabe en el fondo de su corazón que es un mentiroso. Pues como acabamos de observar, en verdad cuesta creerles, cuesta mucho creerles, y todavía se atreven a cuestionar las opiniones del equipo argentino. Es en verdad increíble lo que ellos están dispuestos a hacer para ocultar la verdad. Dicen que los argentinos no son la autoridad, que ellos sí son la autoridad, pero no tienen autoridad ni moral, ni jurídica, ni científica, ni histórica. Carecen de toda autoridad. ¿Cómo pensaban tener autoridad? Fabrican pruebas, siembran armas, compran testigos, arrancan declaraciones mediante torturas. Así fabrican su verdad histórica, su verdad jurídica, sus pruebas científicas. Chantajean, compran jueces, compran complicidades, se protegen, dan chayotazos a la prensa, a la televisión, y tienen en su poder a la mayor fábrica de mentiras, Televisa. Así es, compañeros. Y esto que acabamos de presenciar nos da a todos material para seguir insistiendo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Quisiera empezar comentando algo de lo que vi en medio de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Estaba por salir a la luz pública el documento de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia en Guerrero. Y justamente en la jornada salió una breve nota, empezado a los 10-15 días, producto de lo que se sacó de la información de los archivos del Estado, el grupo de investigadores que estuvo analizando la Guerra Sucia en Guerrero. Y entre los documentos que encontraron, había uno que hablaba de un tal Grupo Sangre, que formaba parte de una operación de Estado del Ejército Mexicano en Guerrero en los años 70, y en la información que recabaron habían 227 mandos militares que actuaron en el periodo 1960-1979, y yo creo que es 1970, que está mal el dato, pero este Grupo Sangre era un grupo de exterminio del ejército mexicano donde participaban soldados y participaban particulares. Y entonces interrogaban al campesinado pobre. Era en la época, ya había estado Genaro Vázquez, Lucio Cabaña, estaban buscando exterminar lo que quedara de la guerrilla. Y entonces este Grupo Sangre, después de interrogar, hay por lo menos, según el Grupo Eureka, 512 casos de desaparición forzada, y hay, según este informe nuevo, aparte 1.500 casos de otro tipo de desapariciones forzadas que se utilizaban los famosos vuelos de la muerte que salían de la base aérea ahí en pie de la cuesta y los tiraban al Pacífico. Pero un dato que aparece ahora en el Universal a propósito se llama Guerra Sucia, Ejército ordenó, y ahí dice que después que los torturaban, les hacían tomar gasolina y les prendían fuego. Y luego los tiraban. ¿Qué quiero decir? Que hay testimonios sacados de los archivos oficiales de que el ejército tenía una práctica en aquellos años de terminar con sus víctimas, no solo desapareciéndolas, sino en algunos casos quemándolas.
Eso era un poco lo que me provocaba, lo que escuchaba, lo que vi del doctor Montemayor. Nosotros justamente hemos planteado que hay en la investigación, nosotros los abogados de Tlachinola, del Centro PRO, que apoyan a los padres y madres de los muertos y desaparecidos, los 3 muchachos normalistas y otras 3 personas que murieron en los 2 primeros hechos. Eso configuran 2 tipos de crímenes que configuran crímenes de lesa humanidad porque fueron ejecuciones sumarias extrajudiciales, es decir, agentes del Estado ejecutaron a 6 personas cuando sí presumían que eran delincuentes, los debían haber detenido y llevado ante la justicia. Entre ellos habían 3 normalistas y a uno de ellos, el joven Mondragón, antes de matarlo, antes de ejecutarlo, lo desollaron, o sea que lo torturaron. Ahí ya tenemos 2 crímenes de lesa humanidad donde agentes estatales, con o sin participación de civiles encapuchados, que también se dice que habían, pero lo que no nos desmintieron es que agentes de la policía municipal, agentes de la seguridad del Estado, un Estado federal que tiene policía municipal, estatal y federal, participaron en 2 crímenes. Y esos particulares podían ser de un grupo de la economía criminal. El gobierno dice que todo esto fue obra de Guerreros Unidos, pero yo parto de la duda científica, como yo viví en Uruguay, viví en Argentina, he ido muchas veces a Colombia, sé de la Guerra Sucia en México, sé que en los grupos paramilitares actúan en Guatemala, en El Salvador, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Muchas veces policías o militares en actividad o en retiro. Entonces parto de la base de la duda, hasta que se me demuestre lo contrario, que parte de los particulares podían estar de civil y formar parte de un grupo del ejército o de la policía, como los que pulularon durante la falsa guerra a las drogas de Felipe Calderón todo el sexenio pasado. Y luego lo que sabemos es que hubo la detención y desaparición de 43 normalistas. Y eso nos lo dice el gobierno, los policías municipales se los entregaron a un grupo criminal, Guerreros Unidos, y estos los quemaron, ¿no? Y entonces nosotros decimos, según las normas internacionales que tipifican la desaparición forzada, es por acción u omisión. Ahí intervinieron agentes estatales, policías municipales. Pero yo parto de otra lógica, es decir, yo parto de que territorialmente el Estado de Guerrero, cuna de guerrilleros, cuna de insurgentes de la época de Morelos, desde los años 70 está bajo el control territorial del ejército. Ahí no manda el gobernador como en Chiapas, cuando la insurrección zapatista, y hasta hoy no manda el gobernador. La 7ª zona, región militar, es donde está el poder real. Entonces, en Guerrero, en Oaxaca, la zona militar, el ejército, tiene un papel fundamental. Bueno, pero cuando ocurre esto, estaba este plan Guerrero Seguro, creo que es Guerrero Seguro. ¿Y qué son estos tipos de operativos, como aquellos que usaron en la época de Calderón, donde las operaciones conjuntas intervenía el Ejército, la Marina, la Policía Federal? O sea, por eso son operativos conjuntos. Bueno, y el operativo Guerrero Seguro incorpora justamente al Ejército, a la Marina y a las distintas policías. Pero el mando siempre lo tiene un militar, sea de la Marina o sea del Ejército. Pero aparte en Guerrero están las BOM, las Brigadas de Operaciones Mixtas. ¿Y qué son las BOM? En Guerrero solo hay 57 en el estado de Guerrero. Y son justamente brigadas de operaciones mixtas con militares, policías. Quiere decir, y siempre al mando hay un militar de la Marina o del Ejército. Pero como planteamos también en Guerrero, por ser lo que es Guerrero, está la inteligencia militar, está la inteligencia de la Marina, porque la Marina también es un poder real, no solo en la costa, en los puertos, también al interior, como vimos el operativo contra Beltrán Leiva,
aquí en Cuernavaca, y como vimos también cuando balearon ahí por Tres Marías a 2 agentes de Estados Unidos que iban con un marino. Pero aparte de ellos está lo que se conoce como el Centro Control, Comando, Comunicaciones y Cómputos, que es el C4. ¿Y qué es el C4? Es todo un sistema de inteligencia a través de monitoreo electrónico que en tiempo real todo lo que captan, eso se distribuye al Ejército, a la Marina, a la PGR, a la CEIDO, a Gobernación, al CISEN. O sea, es una red de redes interconectadas, pues, de inteligencia. Y entonces, desde el momento que los muchachos van saliendo de Ayotzinapa hacia Iguala, ya están siendo monitoreados. Es decir, puede ser que no todos a la vez, pero alguien está y entonces informa. Entonces, hay una cuestión que se conoce en la policía como fatiga y como en el Ejército son las bitácoras. Todo lo que va ocurriendo, hay alguien que está de turno, de guardia, que va reportando a sus superiores qué es lo que está pasando, dónde está toda la información que tanto el Ejército, la Marina, el CISEN, la PGR, la Policía Estatal, de lo que pasó esa noche. Hay una información que nos dicen que donde sabemos, hay constancia de que el Ejército estuvo en la clínica privada, en el Hospital Cristina. Y hay otra información que dice que no solo estuvieron ahí, sino que estuvieron en el Hospital General de Iguala. Bueno, eso no ha sido desmentido, al contrario. Los soldados han dicho que sí, que, bueno, el que iba a cargo de esa brigada, parece que eran 2 brigadas, el oficial que iba al mando, el que sentó a los muchachos en el piso, al que les dijo, no, que están machitos también, y el que les dijo que les tomó los teléfonos, los celulares. Bueno, él tuvo que elaborar una bitácora, un informe. ¿Dónde está esa información? ¿Qué pasó con las fotos que esos militares le sacaron a cada uno de los muchachos? Esa información es capital para saber qué pasó esa noche ahí. Es decir, hay testimonios que los muchachos fueron llevados al MP en Iguala, es decir, ahí anduvieron abogados justamente buscándolos, habían estado ahí los muchachos. Lo único que nos pasaron del C4 fueron aquellas camionetas que decía que se presumen que parados en la parte de atrás de las camionetas llevaban a los muchachos, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es uno de los elementos claves que faltan en la información. Como decía el doctor Montemayor, es decir, en el caso del único cuerpo que se dice que hay por ADN, que puede ser comprobado, que se llevó a Innsbruck, en Austria, bueno, ese lo pudieron sembrar ahí. Es decir, esto que salió el domingo 8, PGR sin prueba científica de que quemaron a los 43, es clave porque el equipo de forenses argentino es un equipo reconocido internacionalmente. Ha actuado aquí en México, en el caso de Tamaulipas, en varios casos, en Coahuila. Ha actuado desde hace 30 años en todo el mundo y tiene, por eso la PGR aceptó que vinieran. Y esto fue una imposición de los padres y de los abogados en aquella reunión en Los Pinos, que es clave, porque en esa reunión en Los Pinos, cuando después de escucharlos e interactuar incluso con ellos, el presidente de la República quiso cerrar el caso y ordenaba a sus colaboradores que tomaran nota de eso para darle solución. Cuando quisieron cerrar la reunión, los padres le dijeron, no, nosotros queremos llegar a acuerdos por escritos. No, y lo forzaron. Se suspendió la reunión 2 horas y en un cuadro al lado, en un cuarto conjunto de Los Pinos, el equipo jurídico redactó una minuta de la reunión. Y esa es la clave, porque ahí se hacen 10 acuerdos. Uno de los acuerdos es que vengan los peritos argentinos. Otro de los acuerdos es que vengan expertos internacionales enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es gente también que ha estado en investigaciones de fosas comunes y otro tipo de crímenes de lesa humanidad en varias partes del mundo y son muy reconocidos. Y eso se lo arrancaron esa noche. Ese es el otro pendiente que tiene ahora Murillo y compañía cuando lleguen este mes de febrero los peritos de la CID. Entonces, lo que nos dicen los peritos tiene que ver con una cosa que se llama la cadena de mando, la cadena de resguardo, es decir, las autoridades, la policía, el ejército que actúa como ministerio público, ahora en labores de seguridad pública, tiene la obligación no solo de filmar, según los propios protocolos que salieron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, cuando ocurre Ayotzinapa, una de las obligaciones es llevar cámaras fotográficas y llevar videos para que cada acción del Ejército y la Marina quede documentada justamente por si hay problemas como este. Es decir, si ellos no lo hicieron, por lo menos lo del Hospital Cristina, esa información tiene que estar. Como tiene que estar y no está, otro hecho que ocurrió en tiempo real junto, digamos, en términos de un par de meses, 3 meses, 4, lo de Tlatlaya. En Tlatlaya ejecutaron por lo menos a 15 personas de un grupo de 22, el ejército. Y eso tampoco está lo que el propio protocolo había dicho que estaba aplicando el ejército. Es decir, no está la filmación de cómo ejecutaron, por razones obvias, o de repente la tienen, y la tienen en un archivo parecido a ese del crematorio que nos mostraba acá el doctor, ¿no? Sobre lo que pasó pues en Tlatlaya. Pero ahí tenemos de vuelta la metodología del ejército mexicano en la ejecución sumaria extrajudicial de presuntos delincuentes. No sabemos quiénes eran los 22 jóvenes que murieron en el Estado de México. Lo hubiéramos sabido si el ejército, en su papel de organismo de seguridad del Estado, supliendo a la policía, los hubiera detenido y llevado ante la justicia para que un juez determinaran si eran culpables o no de algo. Bueno, entonces, el tema es que los forenses argentinos, después de esa reunión en Los Pinos, cuando llegan, se reúnen con el procurador y su equipo y llegan a determinados acuerdos. Como dice este documento que está en internet de los forenses, el acuerdo fue que todo lo iban a hacer de manera conjunta los peritos de la PGR con los peritos argentinos. Entonces, si llegaron a ese acuerdo, ¿por qué, como dicen en esta información que salió el domingo en La Jornada y en otro diario, por qué la PGR de manera unilateral rompió el acuerdo? Acá hay un dato que dicen que el 15 de noviembre, esto fueron a final de septiembre, o sea que había pasado más de un mes y medio, los peritos de la PGR, de manera unilateral, sin llevar consigo a los forenses, fueron al basurero y encontraron evidencias en el basurero de Cocula. Pero nos dan otro dato. Dice que ahí encontraron 42, según el segundo informe, el último del procurador, encontraron 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos, sin haber avisado ni contar con la presencia de los forenses argentinos, que se enteraron, esto fue el 15, se enteraron el 28 de noviembre. Yo lo que presumo es que a raíz de la investigación que presentó el doctor Montemayor y su equipo, esta última intervención del procurador estuvo dirigida como parte del montaje a dar respuesta a lo que se decía que no tenía lógica. Por eso en su último informe el procurador dice, contamos con pruebas científicas, las plantitas volvieron a crecer, aquí tenemos la roca de la roca calcinada, etcétera, etcétera, tratando de dar respuesta, a hacer más verosímil la versión. Pero lo que nos dice el equipo forense argentino, que en esa zona estuvo entre el 7 y el 27 de noviembre sin el resguardo
que por la magnitud del crimen que se cometió, ustedes no sé si han visto fotos de Tlatlaya, está la bodega y afuera de la bodega la criminalística, la PGR, había puesto unas cintas amarillas de criminalística porque ahí todo eso tiene que estar bajo resguardo. Bueno, no operó el tan famoso resguardo y eso tiene que ver con la cadena de mando, con la otra cadena de resguardo, de custodia, de las evidencias de un crimen de la magnitud que son crímenes, 3 tipos de crímenes de Estado de lesa humanidad. Entonces, todo está plagado de inconsistencia porque lo que se quiere ocultar es justamente que fueron crímenes de Estado. Yo no digo, fue el ejército. Desde la primera nota yo dije, tiene que investigarse al 27 Batallón de Infantería, porque el 27 Batallón de Infantería de Iguala está a 5 minutos de locomoción de los 4 puntos donde la noche de los hechos ocurrieron los muertos y las desapariciones. Es decir, Iguala es una ciudad, no fue un descampado. A esa hora de la noche en Iguala no hay nadie en la calle. Es decir, el ejército en un camión, en una Cheyenne o en una... estaba a 5 minutos de cualquier lugar. Bueno, ¿dónde está la inteligencia? Si a su vez se nos dijo en el diario oficial que la seguridad del Estado está en manos, la seguridad pública está en manos del Ejército y la Marina, la Fuerza Armada, porque son los cuerpos que por su disciplina, capacidad de respuesta, es decir, son los que tienen la mayor, son los que pueden garantizar la seguridad de todos nosotros. Bueno, ¿qué pasó esa noche con la capacidad de respuesta del Ejército? ¿Qué pasó con la disciplina, es decir, castrense, pero que nos dice que ellos, si están monitoreando eso, nosotros vimos que estuvieron en el Cristina. Hay otro dato que es clave, hay testimonios de que la noche de los hechos, a las 9 de la noche, las 3 vías de entrada y salida de Iguala estaban bloqueados por la Policía Federal y por el Ejército. Hay testimonio de gente que venía en autobuses de línea, hay de gente que venía en automóvil o en taxis y no podían ni entrar ni salir. Ahí estaban. Entonces, lo que nosotros decimos en este tipo de operación, esa fue una operación de contención del área, pero nosotros decimos, fue de contención, donde participó la Policía Federal y el Ejército, y rastrillo. Es decir, rastrillo quiere decir que luego que se hace el círculo y se cierra, se va avanzando hacia adentro para encontrar al objetivo. Esto porque, bueno, ¿cómo operaba la patota criminal en la Argentina de Videla? Yo viví ahí 2 años, y cómo operaban en Uruguay los militares y los escuadrones de la muerte, cerraban un radio donde iban a buscar a los supuestos subversivos, acordonaban toda el área el Ejército, y luego entraba un comando de civil a buscar los objetivos. Mientras hacían esa operación, nadie podía entrar a ese radio de varias cuadras a la redonda. Esto es lo que hicieron la noche de Iguala, el Ejército, la Policía Federal, y luego una operación de rastrillaje buscando a los muchachos. Hay algunos de los sobrevivientes que se escondieron en un campo que había ahí y dice que escuchaban las voces de la gente que andaban buscando, ¿no? Esa noche llovió, por lo menos ahí en Iguala, y bueno, hay relatos de eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que por acción u omisión, como dicen las normas internacionales, yo no digo fue el Ejército, yo digo que por lo menos fue omiso, pero no solo el Ejército, la Marina, la PGR, el CISEN, toda el C4. Es decir, el C4 llega a la Presidencia de la República. En México hay un Gabinete de Seguridad Nacional. En el Gabinete de Seguridad Nacional el secretario ejecutivo es el secretario de Gobernación. Yo no digo que el secretario de Gobernación estaba prendido en el monitor viendo lo que pasaba. Lo que digo, hay responsables que le están informando ante la gravedad de los hechos. Entonces, decimos que por acción u omisión hay responsables. Y entonces, cuando los abogados de Tlachinola, cuando los abogados del Centro PRO, cuando los papás y las mamás les dicen, oigan,
abran otra línea de investigación. El ejército, el gobierno, el procurador y gobernación se niegan a abrir cualquier otra línea de investigación. Desde un primer momento, la única y exclusiva línea de investigación estuvo dirigida a que todo se canalizara al grupo Guerreros Unidos y topara en el alcalde de Iguala, Abarca, y su mujer. No sabemos qué signifique hoy que se van sobre el hermano y un sobrino incómodo, más que el hermano, creo que hay un sobrino incómodo de Rivero, del ex gobernador, que estuvo en la operación de control de daños, este sobrino, en lo de la autopista del Sol en 2011, cuando mataron policías de civil ministeriales del Estado de Guerrero, mataron a 2 estudiantes de la autopista. Este sobrino incómodo, a su vez, es el que estuvo operando ahora en el primer control de daños de lo de Ayotzinapa, Iguala, y ahora parece implicado en toda esta trama. ¿No será que nos van, aparte de los Murat, aparte de las Casas Blancas, aparte de todo eso, que nos van entonces ahora a desviar, ya que no pueden salirse de este atolladero en que se han metido con esta versión inverosímil? ¿No será que entonces ahora el pacto político al que habían llegado con el ex gobernador Rivero se rompió y entonces van a tratar de canalizarnos por derivaciones, es una hipótesis de trabajo, ¿no?, hacia una nueva vertiente de lo de Iguala, ¿no?, es decir, llevarnos por otros andariveles, pues. Entonces, bueno, creo yo que hay muchos datos que hacen poco creíble la versión. Sabemos que Tlatlaya e Iguala han generado una gran crisis de Estado. Tlatlaya en particular es lo que ha generado una crisis dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en particular del Ejército, y esto fue puesto por Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene un ejército mexicano débil y un presidente Peña débil, porque cuanto más débil los tenga, más concesiones les arranca, en desmedro justamente de todos las mexicanas y los mexicanos. Es decir, ellos vienen por los recursos. Esto se da en el marco de una guerra por los territorios, de una guerra por los recursos geoestratégicos que están sobre el territorio mexicano, como en otras partes del mundo, en particular el petróleo. Es decir, lo que planteaba Montemayor, es decir, cuando yo digo los Zetas, Tamaulipas, territorio Z, ¿cómo Tamaulipas va a ser territorio Z? Cuando sabemos de hace 15 años que está la cuenca de Burgos y de Sabine abajo, y ahí hay petróleo y gas natural a pasto. Y si Tamaulipas está al lado del tesorito escondido en el fondo del mar, en el Golfo de México, del que hablaba Calderón cuando quería privatizar Pemex en el 2008. Y si arriba Tamaulipas de frontera con Texas, donde estaban las principales transnacionales petroleras de Estados Unidos. Y cuando se da todo esto en el marco de unos acuerdos de la frontera segura del siglo XXI, que desde 2008, 2009, 2012 han tenido reuniones presidenciales. Entonces, ¿cuál frontera segura Tamaulipas si está bajo control Z? No tiene lógica. Lo mismo si lo llevamos a Michoacán, como el puerto de Lázaro Cárdenas, que por seguridad nacional que es un punto clave de la seguridad nacional, iba a estar controlado por los templarios, cuando es un baluarte de la Marina. Por razones, hoy el puerto de Lázaro Cárdenas es el segundo puerto del Pacífico. Hay un puerto en Estados Unidos arriba y el segundo puerto más importante de todo el Pacífico americano, hasta la Patagonia, es este. Y esto está en conexión con que el comercio mundial hoy está en el Asia-Pacífico y está todo el proyecto transpacífico del gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿cómo puede ser que ese puerto, que es estratégico, porque por aparte ahí sale la producción de limón, de aguacate, el hierro, etcétera, etcétera, y entran los químicos para la metanfetamina, etcétera, etcétera, ¿cómo lo va a controlar un grupo criminal? A no ser que ese grupo criminal actúa de manera conjunta con la Marina, con el Ejército, con la Policía, con el gobernador y con todos los partidos que tienen. Es decir, esta es la lógica
Yo soy muy elemental, pero mi lógica me lleva a decir, hay algo acá que no me checa que estos criminales controlen todo esto, ¿no? El 3 de abril de 2010, en una ciudad de Tamaulipas, militares disparan contra una camioneta en la que iba la familia Almanza Salazar. El saldo fue la muerte de Martín y Brian, de 9 y 5 años de edad respectivamente. Raúl Plasencia, entonces presidente, quien está al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró que la muerte de los niños y las heridas a otras 5 personas de la misma familia fue resultado del fuego directo por parte de elementos del ejército y no de un fuego cruzado entre miembros de la delincuencia, como lo había sostenido la Secretaría de Gobernación y la misma Secretaría de Defensa Nacional. Los militares alteraron y manipularon el lugar de los hechos. Marzo de 2010, TEC de Monterrey, Nuevo León, 2 de sus alumnos más destacados murieron por balas del ejército. Sus nombres: Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verduzco, estudiantes de posgrado con beca de excelencia. La Secretaría de Defensa Nacional, o sea, los militares, sostuvieron que los 2 muertos formaban parte de un grupo de la delincuencia organizada. El rector del TEC declaró que eran 2 de sus mejores alumnos y nada se les comprobó. 30 de enero de 2010, Villas de Salvácar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 jóvenes asesinados y 10 más lesionados por bala. Un grupo armado los agredió cuando estaban en una reunión. Felipe Calderón los declaró como delincuentes, pandilleros, holgazanes, pero eran estudiantes sin antecedentes penales de ningún tipo. Luego, los militares presentaron a Israel Arzate Meléndez como el asesino. Tiempo después, tuvieron que liberarlo porque comprobaron que lo obligaron bajo tortura a declararse culpable. Una más, la muerte de José Enrique Jiménez, según el asesino de la activista Maricela Escobedo. La fiscalía dijo, estando preso en un penal de máxima seguridad, que falleció de un paro cardíaco. La necropsia reveló que fue asesinado en su celda, a pesar de estar bajo resguardo de máxima seguridad. Y la última, que ya comentó aquí el maestro Facio, Tlatlaya. Se alteró la escena, se sustrajeron pruebas, los cuerpos fueron movidos de su ubicación, se inventó un choque entre civiles y militares. Los civiles se habían rendido, salieron con las manos en alto, pidiendo que no se les matara. Se colocaron armas en sus cuerpos, fueron fusilados. Y quisiera aprovechar también para decir que aquí, hace 15 años, el 6 de febrero, militares tomaron la universidad para romper un movimiento que exigía la gratuidad de nuestra universidad. La verdad histórica es que el ejército es el que desaparece. La verdad histórica es que es el ejército quien siempre está al servicio de los gobernantes, de la clase capitalista. Y por más que quieran exonerarlo, no debemos permitirlo, compañeros. Yo sí creo que es el Estado y que tenemos que seguir al frente logrando mayor unidad para que se cumpla nuestra demanda, que los presenten, que nos los devuelvan y que no paremos, compañeros, que no quede esto como un agravio más en el rosario de las impunidades de nuestra historia. Bueno, doy paso a algunas preguntas. Quisiera...